En la línea telefónica tenemos contacto con el doctor Jorge Trasloceros. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Doctor Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y en un momento... ¡Qué día, vaya! ¡Qué día! ¡Qué día histórico! Bueno, ayúdanos a echar un vistazo a lo que, independientemente de lo que vamos a comentar del arribo del Papa a México sí, en unos minutos, ayúdanos a visualizar la importancia, la relevancia que ya marcaba el corresponsal Gesell Tobías desde La Habana de este encuentro entre ambas iglesias rotas, separadas, desconocidas desde hace casi 1000 años. Mira, hay tres grandes familias de la Iglesia Católica: la Iglesia Católica Romana, presidida por Pedro, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Oriental. Eso es una constelación de iglesias, de comunidades, para que se me entienda. Pero estas iglesias tuvieron una unidad de todo el primer milenio. En el año 1054 hay una ruptura, pero el patriarcado de Rusia todavía no existía. El patriarcado de Rusia es de 1488, pero hoy, aquí y ahora, el patriarcado más fuerte de las iglesias ortodoxas es el patriarcado de Moscú, es el patriarcado de Rusia. De suerte que juega un papel central en el diálogo, primero el diálogo ecuménico. La Iglesia Católica, en todas sus ramas, mantiene el mismo credo, la misma doctrina en sus partes sustantivas. Esto significa que sí pueden volver a formar una sola iglesia dentro de las particulares que tendrá el tercer milenio. Tú te imaginas una cristiandad, la parte más grande de la cristiandad, pudiendo actuar como una sola iglesia o en la unidad para una serie de causas. Pues eso es exactamente lo que estamos viendo. No es una unidad orgánica. Esto es lo que muestra la actividad, la acción de un papa político. Digamos, de la política entendida, como dice Francisco, el más alto servicio de la caridad. Sí, la política en el buen y más profundo sentido de la palabra. Ahora, este encuentro tiene 20 años preparándose, ¿sí? No llevan prisa. Mira, hay tres temas en la declaración que yo quisiera, nada más para ejemplificar el peso que tiene una declaración conjunta de las dos iglesias más fuertes que tiene la cristiandad, la ortodoxa y la católica. ¿Sí? Y concretamente el patriarcado de Moscú. Hay tres temas centrales. El primero es, ¿sí?, dar cara común a una secularización agregada
utilizar la religión y el nombre de Dios para promover la violencia. Y que porque eso fue muy perverso lo que se hacía. Bueno, esa es la gasolina a ese conflicto que lo querían desarrollar a partir de ese tipo de insuflar el sentimiento nacionalista religioso, y esa es una de las combinaciones que decía Juan Pablo II. Medio Oriente, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la declaración, además de toda la dimensión teológica que implica que la cristiandad se hace más creíble mientras más unida está. Y no me refiero en una idea de combate, me refiero en parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, la anuencia, el acuerdo, el concordato entre Washington y Moscú, brutalmente enfrentados por el conflicto de Siria. Se hace el anuncio de una tregua para permitir que a través de la Organización de las Naciones Unidas fluya inmediatamente ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos, en fin, lo indispensable a la población sojuzgada por esta guerra terrible que padece Siria. En Rusia había sido un obstáculo frente al presidente de Estados Unidos para buscar un acuerdo que pretenda finalmente el cese al fuego en aquella parte del mundo. ¿Por qué? Porque además tiene derivados graves para Europa, por ejemplo, por la migración, por los desplazados, en fin. ¿Tú crees que el Papa y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa hayan tocado este punto? Acuérdate que el Papa ha sido muy activo en temas políticos álgidos, como fue en su momento la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, las cuales se restablecen gracias a la intermediación del papado. No solo lo creo, estoy seguro. Mira, de hecho, y estoy seguro porque les he dado la pista a esto. Son los líderes cristianos de Medio Oriente a los cuales el Papa les ha dado voz, pero también el patriarca de Constantinopla y el patriarca de Moscú le han dado muchísima voz a los líderes cristianos de Medio Oriente que están siendo perseguidos y masacrados ahorita. Ellos han sido la voz de salida. Entonces no tengo la más pálida idea, no tengo la más mínima duda, quise decir, no tengo la más mínima duda en que hay gestiones de muy alto nivel, tanto del Papa como del Patriarca de Moscú, como del Patriarca de Constantinopla, para ir dando voz y una salida razonable a este tipo de cosas. Cuando ya querían bombardear, ¿te acuerdas? Hace 2 años que quería bombardear Obama a Siria, según esto, para acabar con las armas químicas y todo, interviene el Papa e interviene el Patriarca de Moscú para evitar esos bombardeos, y lo logran a través de darle voz a los líderes cristianos que conocen perfectamente, mucho mejor que nadie. Y hay una avanzada diplomática muy fuerte por todas las iglesias cristianas, así hay que decirlo, las familias, para que se gestionara esta paz, para que pudiera entrar y fluir toda la ayuda internacional a las zonas de Siria, que bueno, están absolutamente devastadas. Yo he tenido oportunidad de platicar de viva voz con algunas personas que están ahí, hubo un encuentro hace poco, y las imágenes que muestran y lo que describen, créeme, ¿sí?, que el infierno parece Acapulco, ¿sí? Es una cosa terrible lo que está viviendo ahí. Entonces ya tenemos un resultado muy importante, ¿sí?, de este avance hacia la unidad, este frente común por la paz y la justicia que están dando las iglesias cristianas. No podemos suponer, podemos afirmar que en esa gestión entre Washington y Moscú, los líderes cristianos, el Papa, el Patriarca de Moscú, han jugado un papel muy importante.
Pues Jorge, qué barbaridad, nos has brindado un contexto prácticamente total de la atmósfera, del ámbito que rodea esta reunión, sin duda histórica, subrayada con un abrazo entre los líderes de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el líder de la Iglesia del Vaticano, la Iglesia nuestra, y la Iglesia Ortodoxa rusa encabezada por Cirilo. Por cierto, en Cuba, en este salón de protocolos del aeropuerto José Martí, hubo un intercambio de regalos entre ambos líderes religiosos. El Papa le obsequió al patriarca ruso un estuche con la reliquia de San Cirilo y un cáliz. El patriarca ruso decidió regalar una pequeña copia de la Virgen de Kazán. En fin, son símbolos que también hay que saber leer. El Papa, inmediatamente después de terminar este encuentro que tú ya estás calificando con toda razón de histórico y de trascendente, pone al hombre más influyente del mundo en vuelo hacia México. Está por arribar, cuestión de media hora cuando mucho. Aquí estábamos discutiendo que quizá el Papa Francisco no sea el hombre más poderoso del mundo. Ese lo será Barack Obama, lo será Vladimir Putin, lo serán los líderes de la Europa contemporánea. No será el hombre más poderoso, pero sí es el hombre más influyente. Fíjate que hay una anécdota que para mí pinta el cuerpo entero lo que puede significar el papado. Cuando la reunión de Yalta para acabar con la guerra mundial, el presidente de Estados Unidos pues sugirió que el Papa se hiciera presente, pues por el enorme peso social que iba a tener la Iglesia y que de hecho tuvo en la reconstrucción de Europa. Y entonces Stalin, con mucha prepotencia, no quiso y preguntaba que cuántas divisiones militares tenía el Papa como para tener derecho a sentarse. Pues no tiene ninguna división. Lo único que tiene la Iglesia es autoridad moral, y el Papa Francisco pues ha construido a partir de su ejemplo y de su propia herencia cultural, su tradición religiosa. Claro, el Papa no tiene ejércitos, el Papa tiene la Guardia Suiza, que es un acuerdo entre la Unión Helvética y el Vaticano para que jóvenes conscriptos suizos hagan su servicio militar en Roma, vestidos con aquellos uniformes diseñados por Miguel Ángel. Eso no es un ejército. No, con todo respeto, pero parece más escenografía de Disneylandia que un ejército, ¿no? Claro, tampoco el Vaticano es un estado que cambie el curso de la vida financiera y económica del mundo, ¿no? Tiene más problemas financieros, y eso que son solo 800 habitantes, ¿sí? Tiene 800 habitantes, por cierto, el Vaticano. Sí, pero ¿qué tal la fuerza? ¿Qué tal el impacto? ¿La influencia? Mira, a mí me da entusiasmo porque nuestra cultura está acostumbrada a que el poder es un asunto de fuerza y dinero. Sí. No es cierto. El poder también puede tener una dimensión de servicio, la autoridad también tiene una dimensión de servicio muy importante, y cuando hombres de esa estatura espiritual convergen y nos ayudan a ver las cosas de distinta manera, verdaderamente el peso y la influencia puede ser muy importante. Ahora, no deja de ser un reto para nosotros ciudadanos del común, Pepe, porque si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Si yo me imagino pasando por la cabeza de Putin y Obama diciendo, bueno, mañana se nos van a juntar los dos líderes, el de Occidente y el de Rusia, no nos podemos quedar atrás, vamos echándole a la firma primero un acuerdo de cese al fuego, ¿no? Sí tiene mucho peso. Dice el Papa Francisco una frase que acabamos de mencionar, dice: la política bien entendida es una de las formas más altas de la caridad, y la diplomacia que han venido ejerciendo estos hombres para abrir estos canales de paz, de diálogo y de entendimiento, a mí me parece que es un ejemplo clarísimo que sí, efectivamente, la política puede ser una forma de caridad cuando se pone al servicio de la paz y el bien común. Jorge, sé que estás a punto de entrar al aire a través de Uno TV Noticias en una transmisión informativa especial, a través del canal 52 de MBS, a través de las páginas de internet de Uno TV, y te queremos agradecer muchísimo el haber estado en contacto con nosotros para ayudarnos a entender y dimensionar la trascendencia de la escala del Papa Francisco en La Habana con este encuentro histórico, y luego ya el arribo. Sé que estás muy apremiado de tiempo, pero claro, hay una pregunta que me gustaría hacerte si tuvieras un par de minutos. Claro que los tengo. Y después de un corte, déjame hacer un corte comercial, porque
mucha gente como yo te queremos preguntar, ¿a qué viene el Papa a México? ¿Nos permites? Sí. Seguimos en contacto un par de minutos más con el doctor Jorge Trasloceros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Jorge, te informo, se reporta que el avión de Alitalia que trae al Papa Francisco a México ya entró a tierra, me refiero en la costa mexicana del Golfo, a la altura de Poza Rica, Veracruz, y ya se enfila, ya se dirige a su aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Jorge, ¿a qué viene el Papa a México? Ya nos lo dijo, viene a decirnos 3 palabras. No tengan miedo. Punto. No tengan miedo de enfrentar la corrupción y la violencia. No tengan miedo de comprometerse con una ciudadanía activa para acabar con una crisis cultural de corrupción, violencia y desprecio a la vida humana. Él lo dice claramente, ya lo dijo, no tengan miedo, y cita las palabras que vienen en el Nicaragua, que es el diálogo entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Cuando San Juan Diego le dice, no me mandes a mí, yo soy una escalería, está de una pluma al viento, y le dice, no tengas miedo de ir a decirles que hay que construir la paz, no estoy yo aquí, que soy tu madre, a eso viene, a decirnos que no tengamos miedo. Ahora todo está en tomarle la palabra. A bordo del avión, el Papa se dirigió a los medios de comunicación quienes acompañan este viaje en el avión papal de Alitalia, visiblemente satisfecho por su encuentro en La Habana. Estoy recibiendo aquí un cable con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. El Papa dijo que le esperan ahora, en este momento, en cuanto toque tierra, 23 kilómetros de papamóvil, es decir, de un recorrido larguito, del hangar presidencial hasta la sede de la Nunciatura del Vaticano en México. Es respecto a este recorrido que el Papa hizo la referencia. Así es. Bueno, pues no queda más que esperar y compartir el gozo y la esperanza, Pepe, que nuestro México está hambriento de esperanza en el gozo. Hay que tomarle la palabra al Papa, seamos creyentes, no creyentes, agnósticos, ateos. El bien es el bien y hace bien tomárselo en serio. Él dijo, el Papa, en el vuelo de Roma a La Habana, le dijo también a los medios de comunicación en esta ruta que tenía la escala en la capital cubana, dijo que sabe que la Virgen es amada tanto entre los católicos como entre quienes no lo son. Dice, es un misterio que estudian y no hay explicaciones humanas. El estudio más científico dice que esto es algo de Dios. Esto es lo que voy a decirle a los mexicanos, incluso a aquellos que dicen soy ateo, pero soy guadalupano. Dice, algunos mexicanos, no todos son ateos, dijo el Papa. Sí, bueno, esa es la broma que corre siempre en México, ¿no? Es decir, la Virgen de Guadalupe sí trasciende las fronteras religiosas, y no solamente es un factor de identidad, sino de integración. La mexicanidad en Estados Unidos, es decir, incluso cuando ya son norteamericanos y todo, la Virgen de Guadalupe es un factor de identidad potentísimo. Hay un dato ahí que a mí me sorprende mucho, la devoción, o por decirlo así, la actitud espiritual de las que más crecen en el mundo es la devoción a la Virgen de Guadalupe y la identidad guadalupana. Por ejemplo, es patrona de Filipinas, ¿sí? Por ejemplo, tiene una devoción muy especial en África, ¿sí? Como es una virgen de tez universal, ¿sí? El mestizaje es la tez universal, pues genera realmente un flujo de simpatía, empatía inmediatamente. Y la catolicidad en Estados Unidos se está transformando a través del culto guadalupano. Se pensaba hace algunos años que el culto o la devoción a la Virgen de Guadalupe pues nunca penetraría en el catolicismo norteamericano, de perfil más bien irlandés, en fin, y tómala, ahorita la devoción a la Virgen de Guadalupe entre el promedio del católico norteamericano hispano y no hispano crece a pasos agigantados, y obviamente se va generando un factor de identidad muy importante de una catolicidad americana. Doctor, de ese nivel está. Te agradezco muchísimo esta colaboración muy reconocida por parte de Grupo Fórmula Noticias. Estaremos en contacto un poco más noche. Te agradezco mucho por permitirme compartir mi gozo y mi esperanza.
Al contrario, muchas gracias, doctor. Luego. Hasta luego. El doctor Jorge Trasloceros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Si me permite una pausa, regresamos con más información.